Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que sintonizan esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez a la distancia. ¿Cómo estás, querido José Ángel? A la distancia te abrazo con muchísimo cariño como siempre y bueno, pues recordar que ha sido un par de aniversarios interesantes. Yo creo que las nuevas generaciones no están muy conscientes de las aportaciones y del trabajo que ha hecho el ILCE, por ejemplo, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que cumple, Graciela, 65 años, ¿no? 65 años ya del ILCE, que fue pionero en estos temas y que, bueno, ha formado a muchas generaciones, porque recordemos que ahí se pueden cursar algunas carreras muy especializadas y que también hace un trabajo de difusión y de enlace que es muy importante. Nos gustaría, por supuesto, que hubiera pues más acciones y que esto pudiera darse a conocer mejor. Sin embargo, bueno, 65 años ya son una larga trayectoria y queremos felicitar a este Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Y también yo creo que es muy conocido, eso sí, la labor de un periódico emblemático ya de las últimas décadas en nuestro país, que es La Jornada. 37 años de este periódico, que ha sido un periódico que desde su nacimiento se manifestó por estar a favor de los movimientos sociales, un periódico de izquierda que ha dado cobijo precisamente a muchos opinadores, a muchos periodistas con estas tendencias y que de alguna manera ha jugado un papel de equilibrio en toda esta ecología mediática, sobre todo de lo que es la prensa, ¿no? Entonces les mandamos desde aquí un fuerte abrazo a quienes hacen La Jornada. Tenemos muchos amigos por ahí. Claro, importantísimo periódico, ayer y hoy todavía. Fíjate que decía don Miguel de Cervantes y Saavedra, aquel famoso escritor del Quijote de la Mancha, que el andar y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. Y lo traigo a colación, mi querida Graciela, porque este 1 de septiembre presenciamos el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya estamos a la mitad de un sexenio, bueno, pues que ha roto moldes en muchísimos terrenos, pero especialmente en el de la comunicación. El estilo personal del presidente está basado en gran parte en la forma en que comunica directamente a la ciudadanía, principalmente a través de las conferencias mañaneras, desde donde, hay que decirlo, define la agenda de los medios. Como todo discurso, no solo las palabras contienen mensajes y simbolismos, el lenguaje corporal, el escenario en donde se ubica y otros recursos comunican también, y todo ello es interpretado por personas que reciben el mensaje pues de una manera muy particular. Sobre esto vamos a hablar hoy en nuestra entrevista con Leonardo Figueiras y Daniel Aquino, académicos de la UNAM. También escucharemos Notimedios con el resumen de las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Así que le invitamos, amiga, amigo, a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que tienen a bien escuchar nuestra información, el programa del Fin Justifica a los Medios al aire por alguna de nuestras frecuencias y por supuesto a quienes lo hacen a través de internet. Un abrazo fraterno a todas nuestras emisoras hermanas y les recuerdo que se puede escuchar el podcast en nuestras redes sociales y desde luego en la página de Radio Educación, que es www.e-medioradio.edu.mx. Les invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y ahora vamos a escuchar Notimedios con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana que ha realizado nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios.
México ocupa el tercer lugar de la lista de países con más periodistas asesinados en lo que va del siglo XXI. Según datos de la encuestadora Encol, 142 comunicadores han sido asesinados, lo que equivale al 8.2% del total de crímenes de periodistas de enero de 2000 a septiembre de 2021. En esta lista, publicada en el portal de la Alianza de Medios MX, nuestro país se ubica solo detrás de Irak, con 282 periodistas asesinados, y Siria, con 154 reporteros asesinados en 21 años. En México, las entidades con el mayor número de homicidios de periodistas son Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua. Le siguen Sinaloa, Sonora y Michoacán. El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales advirtió la necesidad de resguardar los nombres de las y los periodistas que cuentan o contaron con medidas cautelares de 2017 a la fecha, por considerar esos datos confidenciales. Esto luego de acordar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana debía difundir cuántas medidas cautelares de certeza y protección para periodistas se han aplicado desde 2017 y detallar las solicitudes que a su vez ha recibido la Comisión Nacional de Derechos Humanos para proteger a periodistas amenazados y agredidos. La Secretaría de Seguridad había declarado inexistentes esos datos, pero el INAI ordenó una nueva búsqueda, aunque resguardando los nombres de las y los periodistas ante el contexto de violencia que se vive en el país. El Instituto Federal de Telecomunicaciones contempla el concurso de 13 frecuencias adicionales de espectro para crear nuevos canales de televisión y radio comercial en AM y FM en 9 estados de la República en 2022. Se trata de 7 señales para frecuencia modulada con cobertura en Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí, más una de amplitud modulada para el estado de Durango. También están previstos 5 canales de televisión comercial con alcance en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas. Y mientras prepara el concurso de nuevas frecuencias, el IFT rechazó las solicitudes de prórroga de 5 estaciones de radio comunitaria por considerar que habían sido ingresadas fuera de tiempo. Esto implica que las radios Evolución en Otumba, Estado de México, Relax en Ciudad Nezahualcóyotl, Tepoztlán en Morelos, Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León y Xali en Jaltepec, Puebla, deban salir del aire definitivamente en febrero de 2022, fecha en que se cumple el plazo de vigencia de su concesión. La Agencia de Noticias del Estado mexicano informó que la audiencia de vinculación a proceso contra la lideresa del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, fue pospuesta para el 27 de octubre próximo debido a que el Ministerio Público tiene nuevas líneas de investigación. Según la información de la agencia, el juez de control con sede en el Reclusorio Sur, Gánter Alejandro Villar Ceballos, concedió el aplazamiento a petición de la agente Natalia Santiago, quien investigará los vínculos entre Urrea Torres y otros sindicatos, así como sus cómplices del saqueo de recursos de Notimex. La Organización de Estados Americanos anunció la realización del programa Diálogo de las Américas, una iniciativa que surge a partir de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atender los desafíos que presentan las tecnologías digitales en el ejercicio de los derechos humanos en la región. El programa inició el pasado lunes 20 de septiembre y durará 8 semanas. Se trata de un programa abierto a cualquier persona que quiera inscribirse y debatir temas de la agenda sobre la libertad de expresión en Internet. En noticias internacionales, en Colombia fue asesinado el periodista Marcos Efraín Montalvo Escobar. El periodista fue atacado por sicarios que viajaban en una motocicleta cuando se encontraba en la puerta de un establecimiento comercial de Tulúa. El alcalde de la localidad, John Jairo Gómez Aguirre, repudió el asesinato del periodista, un hecho que dijo perturbó la tranquilidad del municipio. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo llamó a las autoridades a obtener resultados rápidos en las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen.
Un centenar de periodistas afganos pidió a través de Reporteros Sin Fronteras la movilización de la comunidad internacional en favor de la libertad de prensa en su país, donde temen que el periodismo desaparezca bajo el mandato talibán. El llamado, publicado de forma anónima, reclama a corto plazo apoyo para evacuar a los periodistas que están en peligro y ayuda para que quienes se han podido exiliar puedan seguir ejerciendo su profesión. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a checar la sección completa en nuestras redes sociales. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Notimedios está en nuestras redes sociales. Los invitamos a participar. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Continuamos. La entrevista. Comunicación política de la Cuarta Transformación a medio sexenio. A mitad de sexenio y en ocasión del tercer informe de gobierno que presentó Andrés Manuel López Obrador el 1 de septiembre, queremos analizar los rasgos característicos de un estilo de gobernar basado en gran parte en la forma de comunicar. El estilo personal del presidente utiliza la comunicación política de una manera, digamos, sui generis. La forma en que se dirige directamente a la ciudadanía, principalmente a través de las conferencias mañaneras, pero también con su presencia en diversos lugares del país y, por supuesto, en las benditas redes sociales. Hoy queremos hacer un balance de la estrategia de comunicación política de la Cuarta Transformación. El discurso, los simbolismos, los escenarios y la agenda de los medios electrónicos y digitales que han permitido al presidente López Obrador llegar a la mitad de su sexenio con una aprobación de 67% según la empresa de las Heras de Motecnia. Para ello hemos invitado a 2 académicos de la UNAM. Nos da muchísimo gusto saludar al maestro Leonardo Figueiras. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestro en Ciencia Política y estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor de tiempo completo y coordinador de la opción terminal de Comunicación Política en esa facultad. Para mí es un gusto y además José Ángel y Graciela, ustedes están cumpliendo hace 15 días 32 años en este maravilloso programa que ha sido un espacio maravilloso para la reflexión. Felicidades. Muchas gracias, Leonardo. Y también tenemos a Daniela Lemus Muñiz. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Política. Actualmente cursa la maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y se desempeña como secretaria técnica de investigación en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenida, Daniela, gracias por estar en el programa. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, pues contra todo pronóstico de algunos y en contra del de otros, la aprobación al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene en niveles superiores al 60% o cercanos al 60% según la casa encuestadora. ¿Qué dirías, mi querido Leonardo Figueiras, para explicar este fenómeno desde la óptica de la comunicación política? Yo diría, lo primero, Andrés Manuel tiene una comprensión estratégica de la comunicación política. Tiene claro a quién se está dirigiendo, porque no se está dirigiendo a las élites, se está dirigiendo a las mayorías. Pero además, él domina el contexto histórico, José Ángel. O sea, nosotros recibimos una formación histórica, ideológica, teórica sobre las instituciones de este país y de la teoría política mundial. Y entonces tenemos un acervo de clásicos. Bueno, pues él los domina y entonces es un presidente que establece una historia. Los que estudian periodismo le llaman establece la narrativa, construye una narrativa. Y además está estableciendo permanentemente
lo que en inglés se llamó la agenda setting. Entonces está estableciendo los parámetros de por dónde debe de ir la discusión nacional. Tiene un gran conocimiento de ello. Daniela, ¿qué nos dices tú? ¿Cómo explica la comunicación política este fenómeno en donde el nivel de aprobación del presidente está por encima del 60% ya desde hace muchos meses, pese a los augurios que mucha gente daba, ¿no? Se iba a desgastar este modelo de las conferencias mañaneras, que como es común en otros gobiernos, casi siempre los presidentes comienzan con un alto grado de aprobación y va bajando conforme pasan los meses y los años, y no ha sido así en este caso. Sí, yo coincido con Leonardo. Yo creo que una de las cosas es que, además de que pone la narrativa y de que ha marcado varias tendencias en la agenda mediática a partir de la mañanera, creo que es un gran comunicador. Es una persona cuya experiencia política le ha dado los elementos para entender muy bien a su electorado y para entender muy bien a la población, y eso le permite comunicarse con ella de manera muy efectiva. Me parece que yo ahí creo que encontraría una de las grandes cosas. Y la otra es estas críticas al gobierno de López Obrador han ido mucho en su figura y en una tendencia además a desacreditar sus acciones como si fueran ocurrencias, ¿saben? Entonces creo que este discurso como de hacer pasar que estas cosas por ocurrencias no nos dejan ver claramente que todo esto es una estrategia de comunicación muy bien articulada y que está muy bien dirigida a los públicos objetivos. Entonces, si lo desacreditamos como ocurrencia, creo que perdemos mucho del análisis de su estrategia de comunicación, y yo creo que en su comunicación es en donde está el secreto de estos niveles tan altos, sin duda. Sí, definitivamente, pero decía el maestro Figueiras que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una estrategia de comunicación mediática. ¿Dónde habrá aprendido esto, Leonardo? ¿Fue tu compañero? ¿Se lo enseñaron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM? Sí, fíjate que somos del Plan de Estudios 1971. En ese plan teníamos una materia maravillosa que tenía que ver con la propaganda. Entonces, era algo muy atractivo para los que estábamos en ciencia política. Ahora, no sé si me permitan hacer dos aclaraciones con relación a esto. Nosotros que estamos estudiando hoy en día comunicación política, es una disciplina que se fue construyendo allá por los años 50, 60. Por un lado, se aboca, digamos, a las ciencias sociales, pero en la práctica se convierte pues en un asunto que tiene que ver con liderazgo, con legitimidad, con saberse dirigir hacia los gobernados. Y entonces, Graciela y José Ángel y Dani Lemus, uno de los objetivos es obtener la adhesión de los públicos, de las masas, si se quiere. De eso sería otro tema a discutir. Pero, ¿cómo hablan las masas? Cuando leíamos al doctor Joseph Goebbels, él decía que te tienes que dirigir con un lenguaje que sea comprensible para todos. Él no está discutiendo con los intelectuales ni de las derechas ni de las izquierdas. Él se está dirigiendo a las mayorías. Por eso es que cuando nosotros empezamos a discutir esto, tuvimos que entrar a hacer una caracterización y explicar qué es el gobierno. El gobierno de López Obrador es un gobierno popular, es un gobierno presidencialista que sigue trayendo el montón de atribuciones constitucionales. Él sabe que tiene que construir un lenguaje muy sencillito para que sea comprendido por esos millones y millones de personas. La cuestión es que él está pensando en la gente cómo procesa los asuntos. Bueno, hablando de estas estrategias de López Obrador para llegar a la gente, para, digamos, quitar intermediarios y hablarle directamente a los ciudadanos, son obviamente las mañaneras, son una herramienta fundamental que ya la venía utilizando desde que estuvo en el gobierno del Distrito Federal. Sí. Pero no es nada más el discurso lo que comunica, ¿no? Es también otras formas de comunicar, como sabemos, el lenguaje
lenguaje corporal, el escenario donde se coloca, la coreografía, digamos, el movimiento de los personajes que intervienen, cómo se colocan incluso, ¿no? La presencia física en el país, de estar visitando los estados. Esta cuestión, por ejemplo, de estar de pie durante todas las conferencias mañaneras, eso nos está diciendo algo y él está queriendo comunicar algo con eso también, ¿no? ¿Ustedes qué nos dirían con respecto a todo este conjunto de cosas? ¿Qué es lo que él quiere comunicar? Pues yo creo que ha construido muy bien su imagen, justo por todos los elementos que tú mencionas. Creo que se comunica y se percibe como una persona muy cercana al pueblo, como una persona además que sabe de sus necesidades, incluso en cosas como la vestimenta, sin duda en esto de que esté parado en todas las conferencias. También creo que esta manera en la que se relaciona con las personas que están en la conferencia, pero yo creo que la conferencia como estrategia va más allá también de ese discurso. Creo que como estrategia tiene elementos muy importantes que hay que resaltar. Yo creo que uno de los primeros es justo que es sumamente innovadora, ¿no? En el mundo no hay un presidente que tenga este nivel de comunicación constante y directo con la población, pero también creo que una de las cosas que ha sabido aprovechar muy bien Andrés Manuel de esta figura de la conferencia, de la mañanera, es que está ahí en una zona un poco gris legalmente, en términos de que no está, por ejemplo, por la Ley General de Comunicación Social, no está reglamentada la conferencia de prensa, sino las campañas de comunicación, y esto le ha permitido pues también comunicarse en periodos en donde sería y es extraordinario, ¿no? Como en el periodo electoral. Entonces, pensando en este vacío legal, creo que es justo una gran estrategia porque se ha sabido manejar y ha sabido superar estas limitantes legales para que pueda ser parte de estos procesos de comunicación, porque al final la propaganda gubernamental no está reglamentada y ese es un problema importante, porque además lo que no te prohíbe la ley, pues lo puedes hacer claramente, ¿no? Y la otra cosa es que creo que además esta estrategia, una de las cosas que ha favorecido es justo que se ha leído como una estrategia de rendición de cuentas, y yo creo más bien que es una estrategia clara de propaganda gubernamental, más que un ejercicio de realmente decir lo que está haciendo, y es también ahí donde está un poco la contradicción. Creo que lo que está haciendo es promocionar logros, incluso si estos logros no son del todo verificados, ¿no? Y incluso si algunas de sus frases pues son falseables y tienen falsedad. Ya, bueno, se le ha criticado muchísimo al presidente Andrés Manuel López Obrador desde esa perspectiva, pero él ha encontrado, digamos, los resquicios, ¿no?, para poder comunicar de esta manera que yo diría que casi raya en lo genial, aunque el maestro Figueiras decía de dónde vienen. Mencionabas a Goebbels, por ejemplo, maestro. Sí. Yo sí quisiera escuchar esa parte de tu explicación. Miren ustedes, por supuesto que él sabe que mentir es un principio en la propaganda que no debe uno de recurrir a ello. Pero si no existe una manera de comprobar la mentira, se puede hacer. Pero el principio es hablar con la verdad. Eso es muy importante. Ahora, ¿con quiénes está teniendo estas discusiones y discrepancias? Bueno, pues nada más y nada menos que quienes eran cooptados, eran los empresarios que se dedicaban a otras ramas. De repente recibieron concesiones para la radio y la televisión, desde Azcárraga, que se dedicaba a otra rama del comercio, hasta después al señor que se le dio de una manera no muy transparente los canales 7 y 13. Entonces, venimos de esas formas corporativas centralistas, monopólicas, y en donde había un control. La visión de la comunicación que se tenía en el viejo régimen era de un control absoluto. Pero además había muchos periodistas que estaban en la nómina. Una gran ruptura que hace el nuevo modelo de López Obrador. Él, por ejemplo, rompe con este gasto verdaderamente exorbitante en un año 6,000 millones de pesos en comunicación social. Esto es lo que gastó Enrique Peña Nieto en el 2018. O sea, es increíble. Andrés Manuel lo bajó a la mitad del primer año y en el segundo año ya se fue a una tercera parte. Y aquí es donde yo digo, voy a meter más ruido ya que dice Dani que
venimos un poco a llamar la atención. Hombre, que le aumentes 2 millones a Radio Educación para el próximo año, pues es verdaderamente, a mí me da pena, es una vergüenza, porque es una institución tan noble como lo es el Canal 11, como lo es Radio UNAM, y bueno, verdaderamente están en una situación terrible. Hablaba el maestro Leonardo Figueiras de este nuevo presupuesto para Radio Educación y parece ser que la radio y la televisión públicas pues todavía tienen un rezago muy grande en la valoración de cómo funcionan estos medios. Ojalá y esto se abata con los años, pero yo quería comentar con Daniela Lemus también que pues no solo AMLO está presente en las mañaneras, digo, y él está de pie las 2 horas o 2 horas y cachito que dura este ejercicio, sino que también invita a diversos funcionarios que tienen que madrugar, ¿no? Y esto le da una exposición mucho mayor. Esto no tiene precedentes en la historia de la comunicación política en México, pero ¿tú sí crees que este es un elemento importante que abone a la aprobación del gobierno, pues entre las clases populares con este lenguaje llano, directo, común, con estas estrategias del mariachi, de Juan Gabriel y de todo lo demás? ¿Qué dirías? Yo creo que es justo un gran elemento. O sea, yo creo que AMLO ha sabido convertir estas conferencias en casi un programa matutino. O sea, de verdad, entre los invitados, entre estas pequeñas secciones como el quién es quién y demás, pues es muy dinámica. También eso es muy importante, ¿no? Una persona nunca vería una conferencia de prensa en donde el presidente está leyendo el boletín durante 2 horas. Entonces, creo que ha sido una gran estrategia también en ese sentido. Creo que además ha sabido delegar toda la parte negativa, todas las noticias negativas a otras personas en su gabinete, y ha sabido además quitarse de ciertas responsabilidades en términos también de esto de rendición de cuentas que vimos claramente con las vespertinas de Gatell. Creo que lo que ha sabido hacer es justo decir, bueno, si hay malas noticias, entonces que las dé alguien más, y ya yo con eso voy llevándola también bastante más tranquilo. Entonces muchas de las, cuando estaban todavía las vespertinas muy, muy presentes en la vida de todos, muchas de las preguntas como un poquito que quizá hubieran sido más controversiales en la mañanera se delegaban, ¿no? Digo, bueno, pues chéquenlo con Gatell en la tarde, básicamente, porque para eso es esa otra conferencia. Entonces yo creo que el hacer un programa atractivo, un programa así como chistoso, pero además que justo tiene secciones, ¿no? Que te permite conocer, creo que ha permitido también que se convierta en un medio de noticias para las personas, más allá de la conferencia de prensa. Yo estuve viendo varias de las mañaneras por YouTube y a mí me sorprendía que entre los comentarios de YouTube, muchos de los comentarios eran, yo ya no veo noticieros, yo ya no leo periódicos, o sea, yo me informo ya, este es como mi medio. Y creo que eso también se ha logrado justo porque ha logrado esta vinculación con la población a partir de todas estas estrategias que han hecho muy amena la mañanera. Claro, y en ese sentido, tienes razón absolutamente, o sea, al tirar esa línea mediática y esa línea informativa, si tú ya viste la mañanera, pues todos los medios a lo largo del día recogen esta información, por supuesto, ¿no? Y la van repitiendo y analizando y opinando, ¿no? Es muy curioso, pero digamos que los trae comiendo de su mano. Y qué curioso que dices de López-Gatell, que ahora parece ser un cartucho quemado, mi estimado Leonardo. Fíjate, José Ángel, Graciela y Daniela. Yo sí quería hacerles un comentario y ahorita regreso a lo que tú planteas. Había una película maravillosa, ¿se acuerdan del Depredador? Y entonces el del ejército le dice al de la CIA, somos recursos. Entonces, en este caso, es esa la respuesta. Voy a 3 puntos rapidísimos, si me lo permiten. Miren, una de las tesis de Andrés Manuel ha sido el de que la prensa se regula con la prensa. Él ha impulsado, digamos, estos jóvenes y a veces no tan jóvenes que se dedican a las redes sociodigitales. Y lo que ha hecho él, porque es cierto, te dan una línea en un periódico, o en la televisión privada, o en la radio privada, que por cierto, radio y televisión tienen casi, en general, un discurso de crítica al régimen. O sea, lo que nunca criticaron en todos estos 70 años del PRI
y esta docena trágica del PAN, lo que nunca criticaron, ahora son críticos del gobierno. Y entonces es cierto que a veces los reporteros llevan la línea de la radio, la televisión y de la prensa, y entonces lo que hace él es un poco el equilibrio de poderes. Entonces utiliza a estos jóvenes y no tan jóvenes para que de esa manera empiecen a entrar en una compensación. Sí es cierto, a veces le hacen preguntas a modo, pero esto se convierte también en un problema. Ya ustedes saben que hay conflictos y de hecho está denunciado uno de los reporteros de la prensa tradicional por uno de estos jóvenes que se dedican a las redes sociodigitales, y bueno, pues ya tenemos ahí conflictos, ya hay amenazas, ya hay golpes, escarceos. Entonces esto también trae un problema. Decían algunos que esto es un teatro. Sí, es un teatro, pero nadie ha demostrado hasta ahorita que Jesús Ramírez, que es el vocero de comunicación de la Presidencia de la República, que él está dando línea de que hagan tal o cual pregunta al presidente. Eso nace de la gente que va ahí. Y entonces, claro, en un principio, decía Daniela, yo me chuté los 2 primeros años de las mañaneras, y entonces ustedes recordarán que está la mañanera funcionando y entonces está la gente manifestándose, escribiendo. Nadie ha demostrado que esos que están ahí en el teatro, pues, cotidiano, estén comprados. Nadie ha demostrado eso, y hasta que no se demuestre, bueno, nosotros diremos que ejercen, nos guste o no, están ejerciendo ahí una actividad periodística. Pues muy interesante este tema. Invitamos a participar a quienes nos escuchan sobre sus opiniones acerca de la estrategia de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos nuestras redes sociales, comuníquense y participen. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos hablando de comunicación política de la 4T a medio sexenio, con Leonardo Figueiras y Daniela Lemus Muñiz, académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y como bien decían, bueno, la relación de presidencia con los medios de comunicación pues ha roto paradigmas. Estamos en un momento en el que la relación con la mayoría de los medios de comunicación tradicionales pues no es tan buena como la que siempre tuvieron los presidentes de la República. Sin embargo, a pesar de los recortes en el dinero público que iba a dar a los medios, el presidente no se ha abocado a hacer esta reforma que tanto se esperaba de la publicidad oficial. ¿Por qué creen ustedes que no haya podido caminar esto? Creo que no es su tarea. O sea, creo que el cambiar la Ley General de Comunicación Social va a ser responsabilidad del legislativo, y ya también se la adjudicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ya ahorita es más que inminente que se tienen que reunir a modificar esta ley, aunque no hay que olvidar que la ley salió mucho después del tiempo establecido para que también el Congreso cumpliera con sus responsabilidades, ¿no? Entonces, en 2007 se hace la reforma que añade al artículo 134 constitucional el punto de la propaganda gubernamental. Entonces, a partir de 2007 tuvimos que esperar hasta 2018 la Ley General de Comunicación Social. Pues justo estos plazos tan largos para reformar la ley, para generar leyes secundarias, son en gran medida cosas que detienen mucho el avance en comunicación en México. Pero más allá de eso, pues creo que pues, se ha tardado porque el Congreso no lo ha iniciado. Bueno, yo quería preguntarles sobre quiénes son los que escuchan
las conferencias mañaneras y los mensajes de presidencia, incluso en las redes sociales, quienes siguen el discurso del presidente. Sabemos que, bueno, más de la mitad de la población tiene acceso a Internet, pero creo que sería difícil pensar que todos están siguiendo estos mensajes. ¿Quiénes son, sobre todo, quienes recurren a escuchar las conferencias mañaneras y a seguir estos mensajes también en las redes sociales? ¿Hay algún estudio que nos diga el perfil del público que pone atención en estos mensajes? Dani, tenía unas cifras, Graciela, maravillosas. Hay una mañanera que llegó a tener cerca de 5 millones de audiencia, pero el promedio anda en el 500,000, ¿verdad, Dani? Sí, pues justo iba a comentar que como tal un estudio que hable del perfil del espectador de la mañanera no hay. Han salido varias notas, por ejemplo, no sé si las han visto en medios, de cómo personas de la tercera edad van en su pueblo al ciber, ¿no? Al café internet, a poder escuchar las mañaneras diario y claro, pues podemos pensar que ahí también tiene un gran nicho de espectadores en las personas de la tercera edad, pero un estudio como tal que sepa quiénes son los espectadores no hay. La verdad es que una de las cosas también que es muy interesante de la mañanera es que su estrategia de comunicación está en muchas plataformas. Por ejemplo, yo justo me había perdido un poco de los comentarios porque yo lo escuchaba en Spotify, pero ustedes lo pueden ver en Twitter, en Facebook, escucharlo en Spotify, ¿no? Además lo pueden ver en el YouTube, que es del estudio que menciona el profesor Leonardo. Lo pueden ver en el YouTube de Presidencia, de CEPROPIE y de Canal 14. Entonces, es muchos canales en donde se transmite, entonces también yo creo que un estudio específico de audiencia sería difícil de hacer, pero como comenta el profesor Leonardo, yo leí un texto que publicó, aquí lo tengo abierto, Sebastián Barragán en Aristegui Noticias, a inicios de este año, el 14 de enero del 2021, en donde justo se revisaron todos los videos de YouTube de la mañanera y una de las cosas que nos dice es que llegan a tener 50 millones de visualizaciones, ¿no? Cada conferencia, menciona, tiene 439,000 reproducciones, lo cual pues es increíble, ¿no? Para un video en YouTube podría estarlo capitalizando, cosa que no hace, pero podría. Y la más vista llegó a los 4,430,000 visualizaciones hasta el 21 de enero. Entonces, pues creo que justo esto muestra un poco que es difícil aprender exactamente quién es el espectador porque están en todos lados. Entre quienes escuchan directamente el mensaje de presidente y los que lo hacen a través de terceros en los medios de comunicación, con comunicadores y periodistas que están en las noticias o en la opinión, ¿qué balance podríamos hacer que explique que esta aceptación del presidente no haya bajado? Bueno, esto me lleva a decir lo siguiente. Es el primer presidente durante décadas o durante 100 años que es un líder social. Y esto trae muchos elementos a favor y alguno que otro en contra. O sea, trae los elementos de que nadie conoce mejor la República Mexicana que el presidente López Obrador. Ahora que este muchacho Ricardo Anaya intentó recorrer la República, pues resulta que fue repudiado y luego se equivoca porque empieza a condenar el tomarse una caguama como las que se toma Dani Lemos después del fútbol. Y bueno, pues eso es parte de una tradición. Bueno, yo lo hice cuando era joven, ahora no, pero pues es una tradición y entonces tú no puedes ir en contra de tradiciones de este tipo. Es como decir, en un momento dado, hace 100 años, ir en contra de la iglesia era muy complicado. Tuvo que darse todo un proceso de secularización con la Revolución Mexicana. Pero sí hay que decir lo siguiente, Graciela. Mira, sí hay cuestiones muy importantes. Tú ves al presidente ir a la reunión con los estadistas, algunos presidentes, otros vicepresidentes, otros representantes, embajadores, etcétera, a la reunión de América Latina y lo ves impecable. Tú lo ves en las mañaneras y es algo, sí trae traje y corbata, pero es distinto.
No hay esa preocupación. Y el discurso que él tiene, por ejemplo, el 16 de septiembre, es muy bien cuidado y no es, digamos, el discurso que está haciendo todos los días, ¿no? Con lugares comunes, de alguna manera recalcándole a la gente, porque esa es otra. Él sabe perfectamente bien de una tesis favorable al régimen, la tienes que estar repitiendo muchísimas veces, porque se va quedando en el inconsciente colectivo. Entonces, este es otro elemento muy importante, que también hay que reconocer que es una ruptura histórica y nada va a ser igual de ahora en adelante, pero sí hay que reconocer también que sería mucho mejor no entrar en tanta diatriba y discusión con los reporteros, o aunque él ya ha corregido y ya dice, el asunto no es con ustedes, es con sus directores de información, jefes de información, ni siquiera, es con los dueños, con los de la línea del periódico. En toda propaganda, tú necesitas un adversario. Y entonces aquí la construcción del adversario, el adversario, ¿quiénes son? Las élites económicas y las viejas élites políticas que perdieron el poder. Y entonces ese es el adversario. El adversario no es el pueblo en general, al contrario, él hace mucho alusión a esto. Entonces él va construyendo ese adversario, pero además es un adversario que es verdad. Esas élites corruptas, la mayoría, pues saquearon este país, pues eso también es cierto. ¿Quién va a negar esta realidad? Y los empresarios son unos, no todos, hay empresarios muy inteligentes que han, de alguna manera construido y creado riquezas, sí, pero no son los más. Los más se han aprovechado del compadrazgo, esto que hemos dicho del capitalismo de compinches, se han aprovechado de este capitalismo corrupto que se dio como modelo en México y que se reprodujo. No es que existía, pues nada más hay que irse al régimen de Miguel Alemán y después viene justamente después de 1982, a partir del 83 viene otro cambio y ahí en este modelo neoliberal es también el saqueo. Entonces la gente lo sabe y entonces está utilizando conceptos del dominio público y eso hace que tenga una adhesión. Entonces, creo que son elementos que nos están definiendo el gran estratega que es un líder de masas que está en la presidencia de la República. Ciertamente, Leonardo, dices cosas muy interesantes sobre las cuales podríamos hablar y ahondar muchísimo. El tiempo es corto, pero sí, frases que no somos iguales, estamos acabando con la corrupción, México ya cambió, barriendo las escaleras de arriba para abajo. Esta cumbre de la CELAC del fin de semana creo que fue un éxito latinoamericano para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se coloca como un nuevo líder en la zona indiscutible, ¿no? Y entonces también está otra cuestión, las redes sociales, porque digamos que la relación con los medios tradicionales y tal, eso también va a cambiar. Y tan ha cambiado el periodismo que ya los diarios están buscando todas estas opciones digitales, aunque todavía no acaban de cuajar como otras redes sociodigitales en las cuales se mueve muchísima gente y sobre todo los jóvenes, ¿no? Las redes digitales en el discurso de la 4T. ¿Benditas o malditas, Daniela? Quisiera, antes de entrar a lo de las redes sociales, sí resaltar una de las cosas que ya dijo Leonardo. Creo que algo que hay que conocer y saber muy bien es que la legitimidad de AMLO se ha construido durante años, durante toda una trayectoria política, y su modelo de comunicación lo que permite es mantenerla. Pero no hay que olvidar que él llegó con el 53.19% de los votos, ¿no? No es una persona que se construye además en una sola campaña electoral, como varios de nuestros presidentes de los que no sabíamos nada antes. Entonces, esta trayectoria y este liderazgo que ha tenido él, creo que es también muy importante tenerlo en cuenta como un elemento de este fenómeno de legitimidad. Y habiendo dicho esto, creo que justo otra de las cosas que es
que ha sabido hacer muy bien es, además de apelar a en este modelo de comunicación política a una comunicación directa por medio de las mañaneras, es el uso de las redes sociales. Y creo que ahí no estaría muy segura de que sea exclusivamente iniciativa de él, ¿no? Creo que tiene un gran equipo de comunicación, pero además creo que tiene una gran capacidad de escuchar a académicos y periodistas acerca de la comunicación que ha ejercido. Entonces, las redes sociales yo creo que para su sexenio han sido benditas, sin duda, ¿no? Yo he estado en algunas ahí discusiones en Twitter y demás, y creo que le ha permitido, por ejemplo, llegar a personas de mi campo o de mi edad que a lo mejor no sabíamos de su trayectoria histórica y a lo mejor nos tocó en el 2000 tener 7 años, pero que hoy día mantenemos estas discusiones por medio de las redes sociales, y creo que justo ese espacio le ha permitido, además replicar muy bien el discurso que, como también bien dice Leonardo, está muy bien articulado con un discurso que sabe la gente, que le resuena, que le mueve, ¿no? Un discurso que le hace sentido. Entonces yo creo que son benditas en este caso. E indudablemente que esto ha hecho retroceder toda esa mala imagen que se le construyó durante muchos años con el peligro para México, ¿no? Porque fueron también, recordemos, muchos años en donde la televisión sobre todo, pero también la radio y la prensa le hicieron una campaña en contra muy, muy fuerte, que lo marcó y que no era fácil quitarse de encima. Sin embargo, bueno, por muchas razones, porque aquí sí creo que es multifactorial el asunto de cómo llegó finalmente a la presidencia, pues esta cuestión de la comunicación se logró revertir gracias a esta estrategia de comunicación que tiene López Obrador, pero que también tal vez explique la posición o la postura de mucha gente que está en plano de detestarlo, de amlofóbico, como se dice, ¿no? Si me permites una reflexión, Graciela, por favor, compañeros, sí es muy importante lo que tú señalas. Acuérdense cómo tenían que inventar que los candidatos a la presidencia del PRI, del viejo régimen, pues resultaba que era el que había sacado 10 desde el kinder hasta la licenciatura y que era una de las personas más bondadosas. O sea, empezaban a inventarles una serie de cualidades que no tenían. En este caso, como bien dice Daniela, es un líder social que ha trabajado en distintas partes de la República, principalmente en el sureste, y ha construido justamente un discurso tan sencillo que a nosotros nos puede parecer o no lo mejor, que bueno, nosotros estamos acostumbrados, al menos en el caso nuestro, a la academia, tú escuchas discursos totalmente distintos, pero en este caso esa construcción sí es muy importante, porque además yo recuerdo haber estado en una reunión con algunos presidentes, voy a poner el ejemplo, Luis Echeverría. Y entonces Jesús Silva Herzog, el gran historiador de la Revolución Mexicana, también el economista, hace una crítica y le dice: señor presidente, aquí ya no tiene el poder la Revolución Mexicana. Quien tiene el poder ahora son estos empresarios de Nuevo León, pero también empresarios del Estado de México y de algunos otros lados, y realmente ya le arrebataron el poder político a ustedes. Entonces, el presidente Echeverría le pasa un recadito a quien era entonces secretario del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, y entonces construye un discurso Porfirio Muñoz Ledo para responderle que la Revolución Mexicana sigue teniendo el poder político en México. Ese fue uno de los presidentes que se llegaba a reunir. Los demás no tenían ni siquiera un mínimo ejercicio de este tipo. Por eso es que ahora, quien diariamente se levanta en la madrugada, tiene 60 y va a cumplir ahora en 67. Noviembre. Sí, en noviembre cumple 68, Ángel. Estos 3 años han sido durísimos. Sí, hay grandes éxitos, pero también hay que reconocer que hay algunos errores que sería conveniente
que se fueran enmendando. Qué interesante, estimadísimo Leonardo Figueiras. También, por supuesto, hay obstáculos monumentales a esta transformación y creo que todas las personas en este país nos damos cuenta de que 6 años para transformar una realidad inercial como la mexicana, pues es muy complicado hacerlo así. Esperamos que haya una resolución favorable para nosotros, pero el tiempo se nos acaba, mi querido Leonardo, Daniela, pero antes de irnos quisiera que abonaras al debate con tu libro. Tienes un libro, El régimen de AMLO a debate, pero eso, digamos que el debate positivo, el debate que genera reflexión y consensos. Ahí está. ¿Dónde lo conseguimos? Cuéntanos, por favor, Leonardo. Mira, primero que nada, te agradezco, José Ángel, Graciela, esta oportunidad. A mí no me gusta ese término. Yo le hubiera puesto contradicciones del régimen de López Obrador, porque yo sostengo que los seres humanos somos contradictorios y los gobiernos tienen que enfrentarse a distintos conflictos, distintos intereses, puntos de vista, y entonces a veces hay que gobernar en medio de las contradicciones y entonces los gobiernos se vuelven contradicciones. Y lo mismo digo de Andrés Manuel. Fíjate que en este libro que tú me mencionas, yo le digo a López Obrador que no solamente hay liberales y conservadores, yo le digo que también hay un espectro de las izquierdas que se llaman socialistas, inclusive hasta socialdemocracias. Él lo excluye, pero pues es un libro que yo te agradezco que me menciones y que en su oportunidad, cuando regresemos a nuestras instalaciones, estará ahí a la venta, y para nuestros amigos, amigas, y para la gente que no tenga dinero, pues lo vamos a obsequiar. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pues agradecemos a Daniela Lemus y a Leonardo Figueiras su presencia en este programa. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto para próximas ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande y de verdad muchísimas gracias por su tiempo, sus conceptos. Nos invitan a la reflexión y a construir un país mejor. Gracias, Leonardo. Gracias, Daniela. Gracias a ustedes, porque ustedes hacen un país mejor y nuestra estación de Radio Educación ha hecho un mejor país desde que se decía la radio del tercer mundo y que yo dije que era la radio de la comunicación política alternativa, hace 50 años. Así es. Muchísimas gracias, Leonardo, Daniela. Hasta pronto. Por cierto que les recomendamos la lectura del libro El régimen de AMLO a debate, una publicación de la UNAM a cargo de Leonardo Figueiras Tapia, Carola García Calderón, Gabriel Morales Sod y Georgina Sosa. Léanlo, es muy interesante el libro y bueno, ahí podrán entender muchas de las cosas que hemos comentado en este programa con respecto a estas estrategias que ha seguido el presidente López Obrador para comunicar a su público, para comunicar a los políticos, a los opositores, en fin, creo que es muy interesante y deben de leerlo. Le agradecemos su compañía. Los esperamos la próxima semana. Les recordamos que hay que continuar apoyando las medidas sanitarias. Por favor, cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted en esta oportunidad Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.